Continuaremos con la ponencia titulada Ñoñería desenfrenada, uso de los corpus en línea en la traducción. Esta inquietante ponencia será presentada por Eric Schwartz, quien nos hablará de este magnífico recurso aplicado a la traducción. Eric es traductor independiente del español al inglés y, por supuesto, es miembro de la ACTI. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo leí este título a mi ponencia porque me parece que los corpus que vamos a ver, que son corpus monolingües en solo inglés o solo español, no solo son herramientas útiles para los traductores, sino que son juguetes muy divertidos para las personas que disfrutamos de los idiomas. Entonces, les voy a mostrar, les voy a explicar para los que no saben qué son los corpus, luego voy a mostrar los que yo uso para mis traducciones y luego voy a mostrar con ejemplos concretos cómo nos pueden servir para las traducciones que hacemos. Yo soy traductor jurídico, entonces la charla se va a enfocar en lo técnico. Los corpus son conjuntos de textos de millones de palabras o miles de millones de palabras estructurados en que fácilmente podemos hacer búsquedas precisas. De cierta forma, cuando usamos Google, yo uso Google a veces para ver si se dice así en inglés o no, cierta frase. Estamos usándolo como si fuera un corpus, ver palabras en contexto. Lo que podemos hacer con estos corpus es hacer ese tipo de búsqueda, pero de forma mucho más precisa. Entonces, a ver, los que les voy a mostrar están en esta página, www.english-corpora.org. Son varios corpus que recogió un profesor de Estados Unidos. El más grande es iWeb, tiene 14.000 millones de palabras, son de solo textos en inglés, y estos son corpus monolingües, es un montón de textos solo en inglés, ¿sí? Para que veamos, y la utilidad es para que veamos, si traducimos desde el inglés, para que veamos cómo se usa cierta palabra en inglés para entender mejor el significado, y si traducimos como yo hacia el inglés, para ver cuál es la forma muy específica en el campo especializado en que trabajamos, en que se usa para que realmente la traducción parezca que fuera escrito por un nativo experto en el campo que aspiramos a hacer. Entonces, el más grande tiene 14.000 millones de palabras de textos en Internet. El otro es Corpus of Contemporary American English, que es más chiquito, con 500 millones de palabras, pero tiene más posibilidades de búsquedas más precisas. Luego hay del inglés británico, hay de telenovelas, de Wikipedia, según el interés que tengan. En español, el mismo profesor tiene otra plataforma. Los corpus son un poco más chiquitos, hay menos funciones de búsqueda, pero igual son interesantes. El más grande es el Now, tiene 5.000 millones de palabras. Entonces, y también la RAI tiene un corpus, pero tiene menos funciones de búsqueda, tiene menos palabras, a mí me parece menos interesante. Entonces, yo me voy a enfocar en los corpus alojados en estas dos plataformas. Antes de empezar a ver ejemplos concretos, hay un lenguaje de búsqueda, hay códigos en la búsqueda que podemos usar para hacer búsquedas más precisas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar en frases en contexto con sinónimos de big, pongo, no sé si alcanzan a ver atrás, entre corchetes igual a big, y me va a mostrar frases en contexto de muchas palabras que sean sinónimos de big. Si quiero ver todas las formas de una palabra, por ejemplo, volver, vuelve, volvió, etc., pongo volver en todo mayúscula.
Puedo usar comodines, asterisco. Por ejemplo, si yo pongo contract, asterisco, me va a dar resultados de contract, contracts, contracting, contractor, etc. Puedo buscar determinada palabra, pero especificando la parte de la oración que yo quiera. Entonces puedo buscar solo rate en inglés como sustantivo, rate raya al piso N, noun. Puedo buscar rate como verbo, rate raya al piso B, verb. Puedo buscar rage como verbo, como adjetivo, como sustantivo. También en las búsquedas puedo usar asterisco como comodín en una frase larga para representar cualquier palabra. O puedo especificar que quiero solo en esa frase larga un sustantivo, noun, todo mayúscula. Eso funciona así en inglés noun, tanto para las plataformas en inglés, los corpus en inglés, como los corpus en español. Entonces, ahora pasemos a ver algunos ejemplos. Esta es la interfaz con los varios corpus en español. Uno hace clic en el que quiera. Para poder hacer más que 5 búsquedas por día, uno tiene que crear usuario en las plataformas, pero es gratis la forma básica. Entonces ahí si hago clic en Now, que es el corpus más grande en español, esta es la interfaz de búsqueda. Hay varias opciones de formas de búsqueda, que vamos a ver 2. La más sencilla, la más básica es List, ¿sí? Entonces hacemos clic ahí antes en List. Abajo nos muestra las distintas opciones de búsqueda. Si quiero especificar, en este caso, por año, y en otros corpus nos da más de esas opciones de búsqueda. Entonces, el primer ejemplo que puse, busco infarto. Y pues puse solo la palabra sencilla, solo me muestra un resultado, infarto. Me muestra que hay, seguro que no alcanzan a ver, pero 56,000 frases con infarto en el corpus. Entonces ahí hago clic y me muestra a la izquierda la fuente, o sea, la página web de que se saca la frase, y me muestra un montón de ejemplos de infarto. Entonces, si estoy haciendo una traducción médica, puedo mirar cómo se usa en la práctica, puedo buscar textos especializados médicos. Pero hagamos algo un poco más complejo. Por ejemplo, si estoy haciendo una traducción jurídica hacia el español, quiero ver cómo se usa enajenar. Hago búsqueda aquí, enajenar todo mayúscula. Y me muestra enajenó, enajenando, etc. Hago clic y me muestra aquí frases con la palabra enajenó. Esto me da más precisión que una búsqueda en Google, que no distingue entre camino y caminó, por ejemplo, para ver esas palabras en el contexto. Luego, pasando a un corpus del inglés, que es el que les comenté, que es más chiquito, pero que tiene más posibilidades de búsqueda precisa, Corpus of Contemporary American English. Y eso me permite especificar en qué tipo de texto quiero hacer la búsqueda. Puedo buscar en novelas, en revistas, periódicos, puedo especificar por año, por medio de comunicación, y lo más interesante para nosotros, por disciplina académica. Entonces, aquí una búsqueda un poco más compleja. Yo puse, dice ahí, contract, asterisco, raya al piso B. Eso me da, por tener contract, asterisco, me daría contract, contracts, contracting, contractor, etc. Pero por raya al piso verbo me especifica que solo verbos, ¿sí? Y aquí especifiqué que quiero solo textos médicos, ¿sí? Entonces me muestra abajo con la cantidad de resultados, contracted, contract, etc.
¿Para qué sirve esto? Sirve para mostrarme ejemplos de frases con contract en el significado de contraer una enfermedad. Porque si yo busco ese tipo de ejemplo en Google, me voy a inundar de ejemplos de contract como sustantivo o como verbo, pero en el sentido de contratar, el sentido jurídico, ¿cierto? Hago esta búsqueda y puedo ver cómo se usa en la práctica en el contexto médico. Contracted fever, cancer contracted at work, etc. Ahora, otro uso que a mí me parece muy divertido de los corpus es la posibilidad de buscar colocaciones. O sea, las palabras que sin lógica, porque los idiomas son así, tienen que ir juntas, ¿no? Por ejemplo, no decimos, o en Bogotá no decimos una discusión caliente, decimos discusión acalorada. ¿Por qué? Porque es así y hay que saberlo, ¿no? Fácil si están traduciendo hacia su idioma nativo, pero yo, por ejemplo, traduzco hacia el inglés jurídico y yo no soy abogado, entonces esto es súper útil para mí para ver qué verbos se usan con ciertas acciones o otro tipo de sustantivo. Por ejemplo, a judge hears a case. She doesn't see a case, she hears a case. No hay lógica, hay que saberlo. Y con esto podemos confirmarlo y ver ejemplos y ver la frecuencia de ciertas formas, ciertas combinaciones. Entonces aquí estamos en el corpus en español. Estamos en la sección todavía list y puse verb, todo mayúscula, la sentencia. Eso me va a mostrar qué verbos van justo antes de la sentencia. Por ejemplo, si quiero ver ejemplos, yo estoy traduciendo hand down a judgment. Y aquí, porque puse, sí, aquí me da, entre otros, dictó la sentencia, emitió la sentencia. Puedo hacer clic en esas frases y ahí ver cómo exactamente se utiliza. Digamos que quiero hablar de un logro importante, pero quiero algo más elegante que importante. Puedo mirar el diccionario de sinónimos, pero hay ciertos adjetivos que suelen ir y que suenan bien con ciertos sustantivos, ¿no? Entonces aquí pongo logro y entre corchetes con iguala importante para que me muestre sinónimos de importante que van con logro. Y me da logro trascendental, logro notable, logro significativo, la frecuencia de cada uno y puedo hacer clic y mirar las frases. También puedo comparar entre países. Por ejemplo, si están haciendo una traducción hacia el español de España, yo hago mucha traducción hacia el inglés británico, por eso me parece útil. Pueden comparar entre el español, en este caso, de Colombia y de España. Tengo aquí verb, los cargos, ¿sí? ¿Qué verbo va justo antes de los cargos con más frecuencia en los dos países? Aquí me muestra la frecuencia, es en orden de frecuencia relativa, creo que es por 100.000 resultados o algo así, la lista de verbos que van antes de los cargos. ¿Qué veo aquí? Por ejemplo, en Colombia un montón de ejemplos de aceptar los cargos, pero no aparece nada de admitir los cargos. Aceptó, aceptaron, aceptaba, etc. En España, admitir los cargos aparece y creo que no está, o casi no está, aceptar los cargos. Eso me da una pista que quizás en el español jurídico de Colombia sí se aceptar los cargos y en España admitir los cargos. Además que en Colombia mucho más contexto penal y en España mucho más contexto de juntas directivas. Eso también se ve. Ahora, todavía en el
el mismo en español, el now del español, pero pasé a otra función de búsqueda, collocates. Hago clic allá. Estamos todavía buscando colocaciones, pero con otra forma de búsqueda. Pongo aquí indulto asterisco como la palabra clave. ¿Sí? Eso me da indulto, indultos, ¿cierto? Pongo collocates verb. Pongo, hago clic aquí. 3 cuadros a la derecha, a la izquierda, disculpen, del centro. ¿Eso qué me va a mostrar? Me va a mostrar qué verbos van una palabra antes de indulto, 2 palabras antes de indulto y 3 palabras antes de indulto. Mientras que la búsqueda anterior solo me mostró el verbo que va justo antes pegado, esto me va a dar, dio un indulto o determinó dar un indulto, etc., para que me muestre un rango más amplio de ejemplos. Entonces ahí me está mostrando conceder, otorgar, etc. Y puedo hacer clic para ver pues, ejemplos de frases con esas palabras. Otro ejemplo de esto, ahora en inglés, la parte de collocates, pongo contract /s. Eso quiere decir contract o contracts, ¿sí? Y pongo el verbo novate, que se me fue la palabra en español, es subrogar, subrogar un contrato, ¿sí? Porque esto a mí me pasó antes de usar esto, yo vi que en ciertos casos subrogar es novate, pero no tenía idea cómo los abogados juntan las dos cosas, ¿sí? Entonces, yo sé que no van a haber tantos ejemplos, así que hago muy amplia la búsqueda. Pongo 4 a la izquierda y 4 a la derecha, si está lo que está en verde ahí abajo. Eso me va a mostrar cómo aparece el verbo novate 1, 2, 3, 4 palabras antes de contract y 1, 2, 3, 4 palabras después de contract, para ver ejemplos en contexto de cómo se junta el verbo novate con contract. Y me muestra unos ejemplos. Y aquí veo novate tanto antes como después de contract. Contract was novated, the novated contract can be novated, etc. Ahora, de casi últimas, en el corpus iWeb, que es el más grande, hay una función muy chévere, solo para las 60,000 palabras más comunes en el corpus, que es este Word. Uno hace clic en Word, pone la palabra, mira a ver si está entre los 60,000 más comunes, y me muestra acá, me muestra sinónimos, me muestra definición, pero también me muestra aquí colocaciones, pero organizadas por parte de la oración. Entonces, aquí la parte de ñoño, a mí me emociona mucho esto. ¿No? Entonces, noun, source of confusion, adjective, source of consternation, adjective, great consternation. Y eso es importante, hay que saber que no es big consternation, es great consternation, porque sí. Cause consternation, provoke consternation. Algunos de los que están más abajo no corresponden, pero uno va mirando. Y último, aquí clusters me muestra frasecitas de 2, 3 y 4 palabras que tienen la palabra consternation para los más comunes que hay, para ver cómo se suele usar en contexto. Consternation and confusion, caused some consternation, consternation at the time, etc. Y en todo eso uno hace clic y ver los ejemplos de las frases. Y esto es el último, keyword in context. Es más o menos lo mismo, pero tiene la palabra que estamos buscando, todo alineado, un colorcito diferente para cada parte de la oración, y ya. Y debo decir que aprendí lo básico sobre los corpus de esta traductora en su taller en el Congreso
de la ATA y aprovecho para hacer un poco de publicidad que voy a dar 2 talleres el martes, ahí se inscribe afuera. Gracias. Muchísimas gracias a Eric, que complementa mucho una presentación que tuvimos esta mañana con el profesor Quirós, de otra manera, y pues nos facilita el trabajo. Muchas gracias.